comenzaron con la partición de bienes antes de obtener el divorcio. La oposición a transferencia de activos, tanto en cuentas bancarias como activos materiales como son los inmuebles. Lilia María Fernández León profirió expresiones irrespetuosas hacia este colegiado, entre ellas, hagan lo que ustedes quieran. Amigos, bienvenidos a esta entrega, recibiendo a Dionisio Ortiz. Él viene en representación de Juan Rafael Llaneza Gil. Lo que pudo ser un divorcio simple se convirtió en un maratón de sentencias. Estamos hablando de 3 embargos, 22 sentencias de primera instancia, 18 en cortes de apelación y 8 sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Todo esto influenciado por la hija de un hombre muy poderoso y rico del país que estaba empecinada en una repartición de bienes. Bienvenido, Dionisio Ortiz. Buenos días, Peguero. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por esta oportunidad de aclarar algunos conceptos y enseñar que las cosas tienen un fin. Sí, primero partamos para que usted pueda explicar el caso, porque lo que pudo ser un simple divorcio de 2 personas que llegaron a la conclusión de que no podían continuar juntos, se convirtió en un atropello a nivel judicial y donde se congelaron activos y donde se congeló hasta una inmobiliaria que tiene más de 1 millón de metros cuadrados, sus operaciones, y donde hubo una litigación temeraria que ha sido sancionada por el Colegio de Abogados y también por la propia Suprema Corte de Justicia. En este sentido, la situación es la siguiente. 2 personas deciden terminar un vínculo matrimonial y por un interés económico se inician unas actuaciones en principio autorizadas, pero autorizadas entre los esposos. Y la situación ha sido que en este escenario se ha llevado y se ha afectado a terceros. Terceros que son empresas, terceros que son personas que adquirieron solares y viviendas de esta empresa que es la inmobiliaria Don Juan. En este caso, la situación ha llegado al punto de que se tramitaron en 18 meses 13 oposiciones, embargos retentivos a cuentas de las empresas y del señor Llaneza. En cuanto al señor Llaneza, pues obviamente que no hay ninguna discusión de que son procedentes y se han mantenido, no se han discutido. Pero en correlación a los terceros, que son las empresas, obviamente que tuvo que recurrirse a los mecanismos que establece la ley. ¿Cuál es el mecanismo? Ir a la jurisdicción pertinente a pedir el levantamiento. Y eso se hizo. Se obtuvieron 22 decisiones, confirmando que esas oposiciones a pago y esos embargos eran situaciones que configuraban lo que se denomina turbación manifiestamente ilícita, y por eso se levantaron. Ellos recurrieron y la Corte de Apelación en 18 ocasiones volvió y lo dijo. Faltan por salir algunas decisiones y por eso el número es dispar. Y en el día de hoy ya la Suprema Corte de Justicia ha confirmado esos criterios de la Corte de Apelación con 8 decisiones que acaban de ser emitidas. Sí, hábleme un poco del matrimonio, aunque no entremos en detalles personales. Esta unión matrimonial estaba integrada por el señor Llaneza y la joven María Amelia Azuri. ¿Qué tiempo duraron ellos? Ese matrimonio fue contraído en el 2016 y llegó a término ahora 2024, 2025, cuando se inició este proceso. Entonces, ¿qué pasó a partir de esa fecha que ellos decidieron entonces separarse y proceder con esa separación de bienes, que es donde viene la parte donde los representantes legales de la señora María Amelia Azuri, entonces quieren incluso congelar bienes que no estaban dentro del matrimonio y de lo que ellos como pareja entonces tuvieron en común? Ese es el meollo de esta situación. La partición de bienes no es automática cuando se produce la intención de divorcio. La ley establece que la partición se procede luego de pronunciado definitivamente el divorcio. Y esa fue la situación. Esa fue la O sea, que se abortó, para que el público entienda en términos llanos, se abortó el proceso que se tiene que agotar una vez se disuelve el matrimonio, cuando sale el dictamen, y ahí se procede a lo que tiene que ver con la repartición de los bienes. Correcto. Una vez pronunciado el divorcio, terminadas las instancias que tienen que ver con el divorcio materialmente dicho, se inicia entonces la posibilidad de tramitar una demanda en partición de bienes. Ellos lo hicieron al revés. Ellos comenzaron con la
partición de bienes antes de obtener el divorcio. Pero eso es una avaricia muy grande. Un Eso es un afán. deseo de dinero muy grande, entonces. Lamentablemente sí. Aquí evidentemente el afán de lucro ha sido la guía de ese accionar. Sí. Y obviamente que al actuar de esa forma han violentado regulaciones vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Háblenme del precedente, porque hay una sanción del Colegio de Abogados donde directamente por un año está suspendiendo a Lilia María Fernández León, a María Lebrón, a María León Lebrón y al señor Joel del Rosario Alburquerque de la oficina León y Raful por violar los artículos 1, 2 y 3 del Código de Ética del Profesional del Derecho al valorar y ratificar que han sido juzgados por varios tribunales. Describa las prácticas temerarias por las que han sido sancionados de estos abogados. Antes que entrar en ese punto, quiero explicarte. La situación es la siguiente. Cuando se ejerce la profesión de abogado, se tiene una obligación, que es una obligación ética de cumplir con las reglas. Las reglas muchas veces tienen posibilidad de interpretación. Ellos extendieron una interpretación de la ley 1306 sobre divorcio, indicando que podían embargar y afectar todos los bienes en los que estuviese involucrado el señor Llaneza. Eso no es correcto, eso es lo que ha dicho el tribunal. Los tribunales, es lo que ha dicho, que no se deben afectar a terceros. O sea, que se extralimitaron. Correcto. Esa extralimitación es lo que configura una violación de dos disposiciones. Uno, la orden ejecutiva 378, que establece la litigación temeraria, y dos, el Código de Ética de Profesionales de Derecho. Esas dos disposiciones fueron violentadas por ello. Una se sanciona en los tribunales, otra se sanciona en el ámbito disciplinario que lo controla por ley el Colegio de Abogados. Y también, además del Colegio de Abogados, ellos fueron sancionados por otra instancia a raíz de esas actuaciones. Sí, eso es lo que indicabas al inicio. En primera instancia, 3 decisiones de las 22 que se emitieron contienen la declaración de litigación temeraria. En la Corte, al igual, 3 decisiones confirmaron, una lo revocó y 2 la confirmaron. Y en el día de hoy la Suprema Corte de Justicia revocó esa decisión de la Corte indicando que sí, que ciertamente procedía la declaración de litigación temeraria. Describa entonces de una manera más llana para que el pueblo lo pueda entender en qué consistía esa litigación temeraria, además de pues, colocar oposición a la transferencia de bienes, además de congelar cuentas. ¿Cuál era las prácticas más frecuentes que ellos utilizaban? Las prácticas ejecutadas por ellos ha sido básicamente la oposición a transferencia de activos, tanto en cuentas bancarias como activos materiales como son los inmuebles. Al ir al tribunal de primera instancia y obtener los levantamientos emitidos por un juez, ya un juez sancionó que esa práctica no era correcta. Al reiterarla en más de 10 ocasiones, obviamente incurrieron en una falta ética, porque ya un tribunal les dijo que no procedía y le explicó por qué no procedía, porque el tribunal le emitió una sentencia debidamente motivada indicándole que esa actuación excede los derechos de su cliente. Y al hacerlo de manera reiterada, no solo de manera reiterada, sino de manera programada, el escenario es el siguiente: se pone la primera oposición, se va y se pide el levantamiento. Cuando sale el primer levantamiento, ponen otro. Cuando sale el segundo, ponen un tercero. Cuando sale el tercero, ponen un cuarto. Y eso ha mantenido a las empresas durante más de un año con dificultades de operación. Pero eso pudiera considerarse como una práctica de presión o de otra palabra que no quiero utilizar para que entonces no sea yo el que juzgue mañana, pero es un mecanismo como de presión psicológica y de presión económica para que se proceda a un acuerdo apresurado, porque si de repente tú me llevas al punto como abogado donde yo estoy casi en la ruina, yo voy a procurar un acuerdo aunque el mismo sea desfavorable para mí. Así como usted lo explica. La situación es la siguiente: empresas que tienen en conjunto prácticamente 300 empleados,
Usted le coloca oposiciones a pago todos los meses y evidentemente esas empresas van a tener dificultades económicas porque no tienen cómo cumplir con sus obligaciones. Y esa situación es lo que lo utilizan para empujar a una solución transaccional de manera presionada. Y háblame del precedente, porque esto es una práctica que se ha convertido común en la República Dominicana. ¿Qué representa el hecho de que esos abogados hayan sido pues sancionados y que se haya suspendido por un año sus labores? Precisamente esa es la parte importante de todo este conflicto. Este conflicto no es el conflicto entre dos personas. Este conflicto es la vulneración del Estado de Derecho que se ha practicado con esta situación, llevando, como ya usted lo ha explicado, a que los tribunales tengan que emitir prácticamente 50 decisiones por un conflicto entre dos personas, sin ninguna necesidad y sin ninguna base legal. Eso implica necesariamente un correctivo. La ley estableció la posibilidad de generar este correctivo, que es un procedimiento sancionatorio ante el colegio que nos agrupa a todos los abogados, que tiene facultad legal en base a la ley 3-19, que establece un tribunal disciplinario donde se juzgan estas actividades. Si se encuentran irregulares, se sancionan. Eso es lo que ha sucedido aquí. Señor Dionisio, hábleme del comportamiento en los tribunales que fue sancionado justamente a través de lo que hemos comunicado en esta entrevista. Bueno, la situación, dentro de todo lo que hemos explicado de cuál fue el mecanismo que utilizaron, además de utilizar esos mecanismos ilegales en perjuicio de estas empresas, el comportamiento de estos profesionales del derecho ha sido descrito de manera clara y precisa en la sentencia que lo sanciona. Me permito leerle lo siguiente. En la página 50 de esta decisión se establece: considerando que los abogados procesados evidenciaron ante este plenario un comportamiento incompatible con la solemnidad, el respeto y la moderación que deben regir toda audiencia disciplinaria, pese a haber sido debidamente convocados, la encartada Mariel María León Lebrón desoyó sin causa justificada todos los requerimientos del Tribunal de Honor, no compareciendo a ninguna de las audiencias, mientras que la procesada Lilia María Fernández León profirió expresiones irrespetuosas hacia este colegiado, entre ellas: hagan lo que ustedes quieran, y no los llamaré jueces porque para mí no lo son. Además, rehusó, juntamente con el señor Joel de Rosario, observar las formalidades de solemnidad acostumbradas por el tribunal, como por ejemplo el uso de la toga y birrete. Estamos hablando de personas que entienden que para ellos no existe un tribunal. Un irrespeto muy grande. Háblame del impacto que tiene esto en el desenvolvimiento de los tribunales, porque esto es algo que para mí, yo no sé si ha existido algo parecido, pero que a nivel de divorcio, esto no tiene precedentes. Háblame del impacto que tiene eso en las cortes, cuando se someten 3 embargos, cuando se pasan 22 sentencias de primera instancia, cuando se supone que hay casos de mayor relevancia y de otros hechos punitivos que deben ser sancionados por la justicia dominicana. Ese es otro de los elementos dañinos de este proceso. Cargar el sistema judicial de manera abusiva con decenas de actuaciones improcedentes a conocimiento. Y esa situación obviamente genera una carga de trabajo innecesaria en los tribunales y un estrés económico a las partes, porque las partes tienen que gastar dinero para defenderse, promover el levantamiento de esas medidas, y eso quita tiempo, cuesta dinero, afecta la administración de justicia y trae como consecuencia situaciones que salen de control, porque por ejemplo estos terceros que no han podido recibir sus viviendas durante más de un año, si no podemos tener una solución oportuna, esas personas están siendo perjudicadas y van a ser más perjudicadas sin ni siquiera tener algo que ver con este proceso. Y hoy día lo que tiene que ver con la inmobiliaria, se le han levantado los embargos para que pueda entonces continuar con sus operaciones regulares, o cómo es el proceso una vez se concluye. Como ese es un proceso diferente porque está otra jurisdicción, que es la jurisdicción inmobiliaria, en este momento ese proceso está bajo la revisión del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, por orden de la Suprema Corte de Justicia, lo que le explicaba. Tuvimos que ir a un tribunal de primera instancia, a un tribunal de segundo grado, a la Suprema Corte de Justicia y volver a un tribunal de segundo grado
para que elimine una anotación improcedente sobre unos bienes que no son susceptibles de esta partición. O sea que a la fecha todavía las operaciones de la inmobiliaria están restringidas. Completamente restringidas. Y eso implica que entonces cuántas personas se está viendo afectadas por esta decisión y el impacto también económico en el proyecto inmobiliario que no ha podido seguirse desarrollando. En este momento hay 20 viviendas pendientes de entrega terminadas, pendientes de entrega, que no han podido ser entregadas porque estas personas no pueden tomar un financiamiento porque esta anotación impide que los bancos le financien. Entonces, eso implica a su vez entonces que un dinero que debería entrar al Estado por el pago de impuestos con el IPI del registro de esas viviendas, entonces ese dinero no puede entrar en movimiento económico, un dinamismo económico que tiene que darse. Exactamente como usted lo explica, más grave todavía porque no es solamente el impuesto a la propiedad, es también el impuesto a la transferencia de esa propiedad. Son préstamos bancarios que no se contrataron, que esas personas perdieron la oportunidad de buenas tasas de financiamiento que se dieron el año pasado y no pudieron obtenerlas por esta restricción. Y O la sea, pro- hay 20 familias que han tenido ese problema, pero no, esas 20 familias, eso se multiplica por todos los suplidores de la construcción, por los bancos que están involucrados en esas transacciones. O sea, estamos hablando que esto es algo exponencial. O sea que la sentencia viene a calmar un poco esa situación, aunque no del todo. Entonces hay que esperar la correspondiente al Tribunal de Tierra para que todo vuelva a la normalidad. Así es. Esta parte de la inmobiliaria tiene que seguir ese curso. Obviamente las otras instancias que están apoderadas todavía de los otros litigios que están en proceso deben conocerse, deben fallarse, pero aquí viene lo que usted mencionaba al principio, hace un momentito, que es con relación al precedente. Ya está marcada la línea sobre la cual debe suceder todo el discurrir de este proceso. Las empresas no son parte de la discusión, los inmuebles de la empresa no deben estar restringidos, simplemente estas dos personas tienen que ir a resolver su disolución matrimonial y su disolución patrimonial de los que ¿Ya? pudieran tener en común. ¿Y a qué altura va ese proceso entonces? No, eso está en primera instancia todavía. Todavía. Pero esto marca un precedente importante que señala una ruta y entendemos que a partir de aquí ya las cosas deben ir tomando un mejor sentido. Y lo importante de todo esto no es solamente que se va a resolver la situación entre estas dos personas, sino que se está sentando un precedente para el ejercicio del derecho. ¿Se pudiera tener una idea del monto estimado de los bienes que están en juego? ¿Se han cuantificado? No, ese es el problema, que como se intentó llevar una etapa diferente al inicio y no en el momento oportuno, pues obviamente que no hemos llegado todavía a la etapa en la que se ordena la partición y se ordena la cuantificación. ¿Qué cosas son comunes? Como yo le explicaba en nuestra visita anterior, ahí esta empresa, por ejemplo, Inmobiliaria Don Juan, fue constituida en el año 2007, o sea, 9 años antes del matrimonio. Entonces, ellos entienden que sí debería entrar en la partición, pero la ley dice que no. Entonces, ese aspecto no se ha llegado todavía. No podemos establecer una cuantificación de esto, pero sí podemos señalar que todo este discurrir ha generado un cambio institucional, ha generado un empoderamiento de las vías que tiene la ciudadanía para defenderse de este tipo de situaciones. Bueno, es bueno que estos casos se expongan y es bueno que también esto se trate a nivel de medios de comunicación porque realmente nos enseña la cruda realidad de lo que se está viviendo en los tribunales del país y de cómo, en este caso, el señor Llaneza tiene los recursos para defenderse de manera adecuada en los tribunales. Pero ¿qué pasa cuando no es así o cuando no tiene acceso a un buen servicio legal? Estamos hablando de que los abogados se lo van a comer vivo de la contraparte porque sí conocen a profundidad esas áreas grises de la justicia de la República Dominicana. Esa es la gran enseñanza de este proceso es ese. Aquí se ha discutido, se ha señalado inconstitucionalidad, se ha señalado ilegitimidad y todo eso es parte de lo que se pierde en una guerra. En una guerra lo primero que se pierde es la verdad. La primera víctima de una guerra es la verdad. Aquí se ha hablado de inconstitucionalidad. No, el Tribunal Constitucional determinó que el Código de Ética, las sanciones establecidas en el Código de Ética,
deben ser refrendadas por el Congreso, pero eso no es automático. La decisión del Tribunal Constitucional, la 129/2026, lo que establece es que dentro de un año el Congreso debe emitir una ley que establezca las sanciones que serán imponibles a los que violen el Código de Ética de la República Dominicana. Se ha señalado también la alegada ilegitimidad del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. No, ese es un tribunal creado por ley. Y dentro de los tribunales que funcionan en todo nuestro ordenamiento jurídico, ese es uno de los que tiene mayor legitimidad. ¿Por qué? Porque sus jueces son elegidos por sus iguales. Los abogados vamos a una votación y elegimos a los jueces que integran ese tribunal. Ese es el punto mayor de la legitimidad. En nuestro ordenamiento solamente hay 2 o 3 casos así, como por ejemplo el Consejo del Poder Judicial, que los jueces eligen a sus iguales para conformar el Consejo, que es el órgano que los rige. Y eso es lo que ha sucedido. Aquí no se inventó un tribunal para perseguirlos a ellos. No, ese es el mecanismo que la ley establece, que la jurisprudencia ha validado decenas de veces, reconociendo que el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados tiene méritos, tiene la función de controlar el ejercicio de la profesión de derecho. Pero no solo eso también, sino el criterio jurisprudencial sobre qué debe ser sujeto de partición. Ya ahí vamos a entrar en esa discusión. Ya ahí con estos precedentes que han salido en el día de hoy de la Suprema Corte de Justicia, ya vamos a ir delimitando para que los tribunales mantengan la uniformidad de la interpretación de la ley, lo cual trae a su vez seguridad jurídica. Eso es importante. ¿Hay algo más que usted quiera agregar, Dionisio Ortiz? Simplemente agradecer el espacio porque aquí exponemos las situaciones que hemos ido viviendo en este proceso, pero que como has indicado anteriormente, es el día a día de nuestros tribunales y es algo que necesitamos ponerle control. Los tribunales no pueden servir para ensañarse contra una persona. Los tribunales están para impartir justicia de manera oportuna y obviamente si lo llenamos de cosas innecesarias, no pueden impartir justicia en tiempo oportuno. Y esa es la enseñanza grande de todo esto. Las cosas deben mantenerse dentro de los parámetros establecidos por nuestra legislación. Y que la ley no puede operar tampoco bajo la presión de nombres sonoros, de empresarios sonoros, de gente que ha tenido pues muchos enllaves políticos y demás, y que valiéndose pues de esa sombrilla, entonces se quiere ultrajar y se quiere justamente maltratar a la contraparte. Yo creo que eso tiene que tener un fin y yo creo que el mensaje está claro en ese sentido de que se debe respetar lo que tiene que ver con los procesos institucionales, pero a qué costo se ha tenido que respetar, porque de haber sido otra persona con menos posibilidades económicas o menos posibilidades de acceso a un buen servicio legal, hace rato que estaría aplastado. Eso es el mensaje de esto que ha pasado justamente frente a la justicia, señor Dionisio, porque no deja de sorprender a uno las maniobras, porque cuando veo este resumen de 3 embargos que nunca debieron darse porque lo que se procede es a formalizar el divorcio. Se cuantifican los bienes y se procede entonces en la disolución a lo que le corresponde durante el tiempo que ellos hayan estado juntos, lo que se haya trabajado en el matrimonio en base a eso. Pero no es porque alguien de manera caprichosa haya decidido quedarse con mucho más de lo que entiende que le corresponde. Eso es lo que ha pasado en esta oportunidad. Así que le agradezco que haya venido. Siempre, gracias por invitarme, gracias por estas oportunidades de darles esas explicaciones que, como señalaba hace un minuto, no es el caso particular, es la enseñanza y la guía que nos deja este ejercicio para que las cosas se hagan de la mejor manera posible, para garantizar seguridad jurídica, para garantizar institucionalidad y obviamente para garantizar respeto al debido proceso. Así es, al público que comparta este contenido para que llegue a muchas más personas y nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.